¿Qué podría ser el impacto económico y en los mercados de deuda, en los tenedores de bonos, por ejemplo, bonos de Guatemala, si usted está impedido para tomar protesta, brindar protesta el 14 de enero, o si hay más impedimentos en su camino de la transición, toda esta incertidumbre que genera? Bueno, si se genera una situación de protesta y conflictividad a raíz de estos intentos si se llega a lograr de una manera en donde se revierta el resultado electoral, el resultado económico va a ser desastroso. Muchos países dentro de la comunidad internacional han anunciado que tomarían sanciones en contra de un régimen que no respetara los principios democráticos. La certeza jurídica, que es elemento fundamental para atraer inversiones, que ahorita es escasa, desaparecería por completo, y eso haría mucho más difícil que el país atraiga el nivel de inversión que se necesita para poder generar los puestos de empleo para el desarrollo que necesitamos en este momento. Es decir, sería desde el punto de vista económico y financiero una situación terrible para nuestro país, un país que ya está en una situación problemática precisamente por las causas del asalto de esta élite corrupta a las instituciones del Estado. Sí. ¿Está en peligro la democracia y el Estado de Derecho en Guatemala? Mire, hay claramente actores que han estado intentando borrar los resquicios de la democracia. Nosotros hemos tenido un sistema político con instituciones democráticas que han sido cooptadas por esta élite corrupta y que las han vaciado de contenido democrático y utilizan su fachada para operar estas estrategias que lo único que buscan es generar condiciones para el pillaje, para el robo dentro de la administración pública. A eso se han dedicado en los últimos años. Eso evidentemente implica un enorme deterioro democrático, pero además de eso, en este momento están intentando burlar el resultado electoral, burlar el voto, violar la voluntad popular expresada en las urnas. Es la negatoria absoluta a la democracia, y estos grupos político-criminales están intentando hacerlo. ¿Usted ha tenido conversaciones con bancos e inversionistas en Guatemala? ¿Y qué expresan ellos sobre preocupaciones o qué dicen ellos a usted y su equipo? Bueno, más que expresar preocupaciones, lo que estamos hablando con ellos es precisamente del lado positivo, porque sabemos que a pesar de los intentos de estas élites corruptas, nosotros vamos a tomar posesión el 14 de enero, el proceso va a seguir adelante, y lo que estamos hablando ya es las formas mediante las cuales podemos colaborar para traer el bienestar y el desarrollo que el pueblo de Guatemala necesita y que le ha sido negado por estas décadas de corrupción. Hemos hablado de posibilidades de inversión, hemos hablado de posibilidades de comercio, todo esto, por supuesto, condicionado a la creación de un Estado de Derecho que dé certeza jurídica a la inversión nacional y extranjera, de infraestructura, de transportes, de vialidad necesaria para poder facilitar el desarrollo, y la inversión en el capital humano, que es absolutamente esencial para que cualquier empresa cuente con los recursos necesarios en salud, en educación, en bienestar. Es decir, hay una discusión muy amplia sobre las oportunidades de desarrollo que tendremos en Guatemala a partir de enero del 2024. Y cuando manda usted señales a los inversionistas y los bancos, supongo que en las conversaciones os preguntan quién más que usted estará allá en el equipo. Suena para el ministro de Hacienda, de Finanzas, el economista Jonathan Mencos.
¿Él será el secretario o nos puede adelantar quién será en el equipo? Jonathan Mencos es actualmente diputado electo al Congreso de la República y es la persona que ha estado coordinando al equipo económico de nuestro gobierno y particularmente ahorita durante el equipo de transición. Es la persona con la que está trabajando un grupo más amplio de expertos, de economistas, que son quienes integrarán ese equipo en el Ministerio de Finanzas, en el Ministerio de Economía y en otras instancias dedicadas a estos temas. ¿Ha decidido usted quién será el ministro? Todavía estamos en esa definición. Okay. Y si tiene más inestabilidad o tiene inestabilidad Guatemala, ¿cuál será el impacto en la migración, en la necesidad o la vista de los guatemaltecos hacia su futuro? ¿Cuáles serán sus perspectivas sobre la pregunta de quedarse en el país? ¿Van a faltar esperanza para un futuro en su país si este ataque contra la democracia tiene éxito? Nosotros ya estamos enfrentando ahora ese problema. Los guatemaltecos están migrando en números cada vez mayores porque no hay expectativas de futuro, oportunidades de empleo, apoyo al pequeño y al microempresario, condiciones para desarrollar una vida digna en nuestro país, y entonces están saliendo de las regiones más pobres del país, salen directamente a los Estados Unidos o se vienen a la ciudad capital para desde ahí salir. Tenemos un problema de migración que es precisamente producto del abandono que los gobiernos han tenido de las zonas más pobres, más abandonadas del país. Nosotros tenemos muy claro que necesitamos poner un freno a esa situación y la forma de hacerlo es llevando el desarrollo a esas regiones. Tenemos un plan para tomar las regiones, las 3 de las regiones más pobres del país, donde hay una concentración de pobreza, de desnutrición, de desempleo, con altos, es una zona de población originaria, y vamos a hacer un esfuerzo fundamental para invertir en esas zonas y lograr que grandes contingentes de población del país que hoy están dedicadas a la agricultura de subsistencia puedan convertirse en pequeños productores agrícolas y poder salir adelante, y de esa manera hacer freno a las condiciones, a la migración. La gente no migra porque quiere irse de su familia, abandonar su tierra, migra porque no tiene una alternativa. Es la responsabilidad del gobierno y nosotros haremos nuestro trabajo para generar el desarrollo que les permita tener esas alternativas en su país. La presión que llevaría a cabo para migrar, si usted no puede brindar protesta el 14 de enero, ¿incrementaría esa presión sobre la población? A mí no me cabe duda que generaría mayor desesperanza y mayor falta de expectativas sobre el futuro. Así que indudablemente sería un dato negativo. Sobre la migración, usted aquí en Washington ha tenido conversaciones con varios funcionarios del Congreso y también de la administración Biden. Usted se reunió con Juan González de la Casa Blanca, con Brian Nichols del Departamento de Estado. ¿Cuál es su plan para la cooperación con Estados Unidos? ¿O cómo va a trabajar con Estados Unidos para frenar la migración? ¿O planea cooperar como tal? Bueno, mire, primero el fenómeno de la emigración es un fenómeno complejo y amplio y tiene que ser tratado integralmente. En primer lugar, es un problema regional y necesita que le demos respuesta a nivel de región. Todos los países que estamos involucrados, si somos países de origen, de tránsito o de destino. Número 2, es un problema que tiene que ser entendido en términos de sus distintos momentos. Efectivamente, hay que atender la situación que genera la migración en los países de arribo, en los países de destino, y la necesidad de trabajar y cooperar para lograr que haya condiciones dignas para la población, protección
durante el tránsito, y esto requiere mucha coordinación para evitar que los flujos de migrantes sean víctimas del crimen organizado a lo largo del camino. Pero también hay que colaborar en el punto de origen para finalmente evitar que la población tenga esa necesidad de migrar, y eso se haga por medio de la generación del desarrollo económico, que es el mejor atractivo para que la gente se quede. Y en ese sentido tenemos conversaciones con los Estados Unidos. ¿Hay algo en particular que usted está solicitando de Estados Unidos o planea solicitar en términos de cambios a la ley nacional en Estados Unidos para generar más visas de empleo, para ampliar el programa HB2? Estamos ya en conversaciones que hemos comenzado con la Embajada de Estados Unidos en Guatemala alrededor de la posibilidad de ampliar los contingentes de visa de trabajo, pero además hacerlo en el marco de una estrategia más amplia, es decir, ligar estos a precisamente ese esfuerzo de desarrollo económico en estas regiones, de manera que haya la posibilidad no solo de ampliar el número, sino que además de generar un impacto, una sinergia con otras medidas que se vayan tomando para que su impacto sea mayor. En eso estamos conversando y se harán los estudios necesarios para poder llevarlo a cabo. Para regresar un momento a algo que usted dijo hace unos minutos, entonces sí piensa que si hay este golpe de estado lento, como usted ha dicho en inglés, ¿no? Un slow coup d'etat, que si sucede eso y si logra eso la élite político, que ese sería un motivo para desesperanza en la gente que motivaría más posiblemente a la migración o a la salida del país, ¿sí? Sin ninguna duda. El voto que el pueblo de Guatemala nos ha dado a la doctora Karin Herrera y a mí, al binomio, es un voto que está fundamentado en la esperanza de que podemos aspirar a un futuro mejor si nos libramos de la corrupción. Un golpe de Estado de esta naturaleza, como el que está siendo fraguado en este momento, porque es un intento de burlar a la voluntad electoral, lo que tendría de efecto es de desmovilizar la esperanza, introducir la frustración, y esas son condiciones terribles para el desarrollo de las instituciones y se convertirían en una condición en la que sería muy difícil sacar adelante las necesidades de desarrollo que tiene el país. Presidente electo, quiero preguntarle sobre su vista y su política hacia China. Actualmente, Guatemala es uno de los pocos países que reconoce, si no me equivoco, a Taiwán. ¿Usted planea seguir con esa posición del reconocimiento de Taiwán? Sí, así lo hemos anunciado ya al gobierno de Taiwán. Y no están repensándolo. Hemos visto, por ejemplo, un cambio recientemente, por ejemplo, en Honduras. ¿No es algo que están revisando, pensando en cambiar? Como le dije, ya hemos avisado al gobierno de Taiwán de que nosotros mantendremos las relaciones diplomáticas con ellos. De acuerdo. Como tácticos para presionar a la élite política, político en Guatemala y los esfuerzos que están buscando impedir que usted llegue a brindar protesta, Estados Unidos debe considerar retirar los beneficios del Tratado de Libre Comercio, las preferencias arancelarias que tiene actualmente Guatemala. Bueno, varios países han anunciado ya que si el asalto a la democracia continúa en Guatemala y si llega a tener éxito, habrá sanciones económicas. Cada país o cada grupo decidirá cuáles son esas sanciones. ¿Usted piensa que el riesgo a su transición ha incrementado en los últimos días? Entiendo que al finales de octubre
o cuando llegamos al noviembre había más acciones por la Procurador General para impedir la transición. ¿Cree que el riesgo ha incrementado en los últimos días o semanas? No, porque el 31 de octubre el Tribunal Supremo Electoral decretó la finalización del periodo electoral y al hacerlo oficializó los resultados electorales de las elecciones del 25 de junio y del 20 de agosto. Al hacerlo, estos resultados se vuelven inapelables e inalterables porque se terminaron todos los procesos que están establecidos en ley, de manera que desde el punto de vista legal no existe ninguna duda de quiénes son quienes tienen que asumir el 14 de enero. ¿Cuál es lo que más le preocupa sobre la transición en este momento? Mire, nosotros tenemos la tranquilidad y la certeza de que desde el punto de vista legal nosotros somos quienes vamos a tomar posesión el 14 de enero. Hay un respaldo generalizado en la sociedad de pared a pared, desde los movimientos de los liderazgos indígenas hasta los líderes empresariales, organizaciones de sociedad civil. Todos están en un proceso de defensa de la democracia, de manera que no es eso lo que nos preocupa. Nos preocupa, sin embargo, que en su desesperación ante una situación en donde se evidencia que han perdido el poder, estos grupos político-criminales sigan recurriendo a medidas cada vez más absurdas para tratar de alterar un resultado que ya es claro e inalterable. En el mercado de la deuda, los bonos de Guatemala han regresado básicamente a lo que uno considera un valor justo, ¿no? Un fair value desde las elecciones, a pesar de volatilidad al principio. ¿Piensa usted que si altera el proceso o si altera la transición, si logra hacer eso la procuradora, que eso podría impactar en los mercados de Guatemala? Bueno, a mí no me cabe duda de que si se está anunciando sanciones económicas por parte de los socios internacionales de Guatemala ante cualquier de estos temas, eso va a tener un efecto dentro de esa medida, no me cabe duda. En el mercado de deuda soberana, por ejemplo. Efectivamente. Sí. Usted usted ha tenido su partido suspendido por la autoridad electoral. ¿Tiene prevista con cuáles partidos podría trabajar en el Congreso? ¿Cómo podría construir la mayoría necesaria en el Congreso para aprobar las iniciativas legislativas que usted quiere? Bueno, nosotros, el hecho de que estemos ahorita bajo acoso y persecución judicial no implica que se pierdan los derechos políticos para actuar como bloque dentro del partido. Es más, nosotros la suspensión que fue decidida, nosotros la hemos apelado, la estamos recurriendo, la vamos a pelear legalmente por los medios a nuestra disposición y mientras tanto los derechos de nuestro partido para actuar como bloque dentro del gobierno dentro del Parlamento siguen inalterables. Además de eso, estamos ya en conversaciones con distintos partidos dentro del Congreso de cara a las condiciones que nos permitan tener un Congreso que opere de una manera objetiva y racional en beneficio del país a partir de un consenso sobre piezas de legislación de las que no existe ninguna duda. Y eso es lo que estamos trabajando en este momento. Sí. Históricamente Guatemala ha sido un gobierno y una economía fiscalmente conservador, con niveles bajos de la deuda. ¿Usted planea seguir con ese mismo trayecto o quiere incrementar al gasto público en una manera que podría afectar esta relación entre el crecimiento y la deuda, el PIB y GDP?
Nosotros, Pedí deuda, disculpa. nosotros en los cálculos que nosotros tenemos, porque hemos hecho todos los cálculos presupuestarios sobre inversión, gasto, deuda, nosotros terminaremos los 4 años con una presión menor de la deuda sobre el PIB. Inclusive vamos a descenderlo. Desde del nivel actual, Del nivel cuando actual usted termina en los 4 años. Dentro de 4 años va a ser menor a la carga actual, a pesar de que vamos a hacer una serie de inversiones públicas. Lo que sucede es que estamos mejorando la recaudación por medio de distintas medidas de combate a la corrupción, a la evasión fiscal, al fraude aduanero, al contrabando. Va a haber toda una serie de medidas que van a estar siendo tomadas para que la inversión que va a ser hecha no tenga una incidencia negativa sobre esa tasa de deuda. Y yo lo puedo consultar, por ejemplo, la cifra del Banco Mundial o de FMI. ¿Usted tiene en mente alguna cifra actual para la deuda cuando dice que va a bajarlo? Mire, no tengo ahorita en este momento el dato exacto. Sencillamente tengo muy claro que hay una reducción, porque ese fue precisamente el estudio que hicimos para entender cómo iba a afectar nuestro plan de inversiones públicas a esa relación de deuda. De acuerdo. Una última pregunta. ¿Usted tiene la experiencia del cuerpo diplomático de haber servido en Israel hace algunos años? ¿Cómo ve usted la situación actual en Israel y la dinámica de la guerra entre Israel y Hamas? Mire, es una situación terrible. Ha sido un ataque realmente terrorífico y ha generado una situación que, como en toda guerra, implica un sufrimiento para toda la población de cualquiera de las partes que están ahí. Nosotros creemos que lo que es evidente es que la comunidad internacional tiene que asumir la tarea de empezar a trabajar para buscar una solución que, en el espíritu de la resolución de Naciones Unidas que creó el Estado de Israel, le otorgue al pueblo judío el derecho a vivir en condiciones de seguridad, de paz, en un estado seguro y viable, y al pueblo palestino le otorgue exactamente las mismas condiciones. Y que ese arreglo es lo único que va a garantizar la paz en el Medio Oriente y evitar que esta guerra, que eventualmente va a terminar, se convierta en una más dentro de un ciclo que nunca termina. Necesitamos terminar ese ciclo, y para terminar ese ciclo lo que necesitamos es buscar una paz firme y duradera para el Medio Oriente, con justicia para ambos pueblos, paz para ambos pueblos y seguridad para ambos pueblos. Señor Presidente electo Bernal Arévalo, muchas gracias por hacer la entrevista con nosotros y compartir con nosotros su tiempo. Muchas gracias, ha sido un placer.